Cuando un padre mecánico soltero construyó el auto de sus sueños para el hijo en silla de ruedas de un director ejecutivo, lo imposible se convirtió en realidad. Mira esta conmovedora historia y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir desde donde la estás mirando. Nos encantaría conocer tu ciudad y país. Y comencemos. En una brillante mañana de California, Daniel se limpió la grasa de las manos y miró el viejo reloj que colgaba en la pared de su modesto garaje. Había pasado otra noche reparando coches, ganando apenas lo suficiente para mantener a su hijo Ethan, de 14 años. Desde que su esposa falleció hace años, la vida de Daniel giraba en torno a dos cosas: su hijo y su amor por los motores. Tenía una dignidad tranquila, un hombre que soportaba el peso de la responsabilidad sin quejarse, aunque las líneas de fatiga eran visibles en su rostro. Cada trabajo de reparación era una cuestión de supervivencia, pero nunca perdió su pasión por los coches. El negocio había ido lento y Daniel sabía que no podía permitirse rechazar ni siquiera el trabajo más pequeño. Aún así, había algo en la mañana que se sentía diferente, como si el aire transportara una sensación de cambio. Estaba apretando un tornillo en un camión destartalado cuando notó que un elegante automóvil negro se detenía frente a su tienda. El brillo del vehículo y su cromo pulido parecían fuera de lugar en el desgastado garaje. Daniel instintivamente se limpió las manos con su trapo, curioso de saber quién bajaría de un viaje tan caro. Del auto emergió una mujer de imponente presencia, segura de sí misma, elegante y vestida con un traje de diseñador de lujo que hablaba de riqueza y poder. Ella se comportaba con autoridad, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad más suave. A su lado había un niño en silla de ruedas, no mayor que el hijo de Daniel, con el rostro brillante de anticipación. El corazón de Daniel se ablandó al ver esto. Se acercó lentamente, sin saber por qué una mujer como ella vendría a un taller modesto como el suyo cuando probablemente tenía acceso a los mejores mecánicos de California. Aún así, la saludó amablemente, con voz firme pero acogedora. La mujer se presentó como Emily, una exitosa directora ejecutiva de una empresa tecnológica, aunque Daniel ya había adivinado que no era una mujer común y corriente. Su hijo, Lucas, sonrió tímidamente mientras Emily le explicaba el propósito de su visita. Lucas tenía un sueño: viajar en un coche clásico, uno que pudiera restaurarse, no solo para brillar, sino para acomodar su silla de ruedas. Habían visitado innumerables talleres de automóviles de lujo, pero todos los mecánicos los habían rechazado. Las modificaciones se consideraron demasiado arriesgadas, demasiado complicadas y no valían la pena el esfuerzo. El tono de Emily transmitía frustración y resignación a la vez, como si ya no creyera que alguien lo intentara. Daniel escuchó atentamente, su mirada oscilando entre Emily y Lucas. Se agachó ligeramente para estar más cerca del nivel del niño. Entonces, ¿quieres sentir el rugido de un motor bajo tu asiento, preguntó cálidamente. Los ojos de Lucas se iluminaron, asintió con entusiasmo y sus pequeñas manos se apretaron sobre las ruedas de su silla. Ese momento tocó algo muy profundo dentro de Daniel. Él sabía lo que significaba desear algo que otros llamaban imposible. Pensó en Ethan, en cómo haría cualquier cosa para mantener viva la esperanza de su hijo. El sueño del niño le recordó la resiliencia de su propio hijo. Por un momento, el silencio llenó el garaje, interrumpido únicamente por el leve zumbido de la ciudad exterior. Daniel se puso de pie y miró a Emily a los ojos expectantes. Estaba claramente acostumbrada a la decepción y preparada para otro rechazo. Pero la voz de Daniel transmitía una tranquila determinación mientras hablaba. No te voy a mentir. Será difícil, pero nada es imposible si estás dispuesto a esforzarte. Daré lo mejor de mí. Emily parpadeó, sorprendida por su respuesta. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, el primer indicio de esperanza que mostraba en mucho tiempo. Lucas sonrió radiante y su emoción se contagió instantáneamente a su madre. Daniel los invitó a pasar y les mostró las filas de piezas antiguas y chasis de coches clásicos que llenaban su garaje.
Emily parecía un poco fuera de lugar en la atmósfera manchada de aceite. Sus tacones hacían clic suavemente contra el piso de concreto. Lucas, sin embargo, miró a su alrededor con asombro, con los ojos abiertos como si hubiera entrado en un mundo mágico. Daniel señaló un viejo marco que había estado guardando, un proyecto que alguna vez soñó con restaurar para sí mismo. Esto podría ser justo lo que necesitamos, dijo pensativo, ya imaginando las modificaciones en su mente. Lucas se inclinó hacia adelante, con una emoción imposible de ocultar. Emily observó a Daniel atentamente, notando cómo su actitud cambiaba cuando hablaba de coches. El cansancio en su rostro pareció desvanecerse, reemplazado por una silenciosa determinación. Se dio cuenta de que este hombre no era solo un mecánico. Era alguien a quien le importaba profundamente lo que creaba. Por primera vez en semanas, sintió confianza. Sabía que estaba poniendo la felicidad de su hijo en manos de un desconocido. Sin embargo, algo en la sinceridad de Daniel la tranquilizó. No eran solo sus palabras, sino la forma en que miraba a Lucas con paciencia y respeto. La mente de Daniel ya estaba llena de posibilidades. Pensó en puertas reforzadas, rampas de acceso bajas y arneses de seguridad. Todas características que permitirían a Lucas entrar al coche cómodamente. La mayoría de los mecánicos veían obstáculos. Daniel veía soluciones. Garabateaba notas rápidas, explicando sus ideas a Emily y Lucas en términos sencillos, asegurándose de que Lucas entendiera cada paso. El chico escuchó atentamente, haciendo preguntas con curiosidad juvenil. ¿Irá rápido?, preguntó Lucas con entusiasmo. Daniel rió entre dientes, mirando a Emily. Lo suficientemente rápido como para sentirse vivo, pero lo suficientemente seguro como para que su madre no se preocupe. Emily rió suavemente, negando con la cabeza, pero se sentía más tranquila. Al final de la mañana, Emily aceptó que Daniel asumiera el reto. Dejó su información de contacto y prometió volver en unos días para ver el progreso. Mientras el coche negro se alejaba, Daniel se quedó junto a la puerta del garaje, viéndolos desaparecer en la distancia. Su hijo, Isen, salió de la trastienda, habiendo escuchado casi toda la conversación. «Papá, ¿de verdad vamos a hacer esto?», preguntó Isen con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Daniel puso una mano en el hombro de su hijo, sonriendo con discreto orgullo. «Sí, hijo. Vamos a hacer realidad un sueño». Los días se convirtieron en semanas mientras Daniel dedicaba cada gramo de energía al proyecto. Su pequeño garaje se convirtió en un segundo hogar, no solo para él, sino también para su hijo, Isen, quien insistía en estar a su lado. Trabajaron hasta altas horas de la noche bajo la tenue luz de las luces fluorescentes. El sonido de las herramientas tintineando llenaba el aire. El clásico chasis se transformó lentamente en algo más que un coche. Se convirtió en un símbolo de determinación. Las manos de Daniel mostraban cortes y manchas de grasa cada día, pero el fuego en sus ojos nunca se apagó. No solo estaba construyendo una máquina. El coche, una vez un sueño abandonado, ahora tenía nueva vida. Daniel reforzó cuidadosamente las puertas, soldándolas con mayor resistencia para soportar las modificaciones. Diseñó un sistema hidráulico suave que permitiría que la silla de ruedas de Lucas entrara sin dificultad. Una característica que ningún mecánico de lujo se había atrevido a intentar. Cada tuerca, cada tornillo, estaba apretado con un propósito, como si Daniel estuviera cosiendo esperanza en el acero mismo. Isen observaba con asombro, aprendiendo más de su padre de lo que cualquier aula podría enseñar. Lecciones de paciencia, resiliencia y el poder del amor expresado a través del trabajo. Cada mejora tenía un significado más profundo. Emily visitaba el taller a menudo. Su refinado mundo de rascacielos y salas de juntas había sido reemplazado por el aroma a aceite y el ritmo del traqueteo de las herramientas. Al principio, venía simplemente para comprobar el progreso, pero pronto se encontró quedándose más tiempo, cautivada por la visión de Daniel trabajando con tanta dedicación.
Se fijó en la forma en que le explicaba las cosas a Lucas, sin prisas, asegurándose siempre de que el chico se sintiera incluido en el proceso. La fachada empresarial endurecida de Emily se suavizó en esos momentos. Por primera vez en años, sintió una calidez no ligada a la riqueza ni al éxito, sino a la humanidad genuina. Lucas se entusiasmaba más con cada visita. Sus ojos se iluminaban al ver a Daniel probar la rampa hidráulica, su risa llenaba el taller al imaginarse conduciendo por las calles de California. El entusiasmo del chico se convirtió en combustible para Daniel, impulsándolo a superar el agotamiento. Algunas noches se desplomaba en una silla empapado en sudor. Sin embargo, el recuerdo de la sonrisa de Lucas era suficiente para impulsarlo hacia adelante. Isen conectó con Lucas. Los dos chicos pasaban horas hablando de música, coches y sueños. El taller se convirtió en más que un lugar de trabajo. Se convirtió en un santuario de esperanza y amistad. Una noche, al ponerse el sol, Emily se quedó después de que Lucas se durmiera en la sillita de coche que Daniel le había estado ajustando. Observó a Daniel limpiarse la grasa de los brazos, con el ceño fruncido por la concentración. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa discreta. Porque tu hijo merece sentirse libre, y porque mi hijo merece ver lo que significa luchar por el sueño de otra persona. Sus palabras la impactaron profundamente. En ese garaje poco iluminado, la admiración se convirtió en algo tácito pero innegable. El proyecto consumió a Daniel, pero nunca lo sintió como una carga. Cada ajuste a la suspensión, cada prueba del motor modificado era un paso más hacia una promesa cumplida. Rechazó los atajos, sabiendo que la seguridad importaba tanto como el estilo. Embley notó lo meticuloso que era, verificando 2 veces cada medida, cada soldadura. La precisión con la que trabajaba revelaba no solo habilidad, sino también una especie de reverencia. Se dio cuenta de que no se trataba de dinero. Daniel ni siquiera había pedido el pago por adelantado. Para él, el verdadero pago fue ver el sueño de Lucas hacerse realidad. La hizo sentir humilde de maneras que no esperaba. Isen se sintió orgulloso de su padre de maneras que las palabras no pueden expresar. Les contó a sus maestros, a sus amigos e incluso a desconocidos sobre el milagro que estaba ocurriendo en su garaje. Mi papá está construyendo algo que nadie más podría hacer, se jactaba con los ojos brillando de orgullo. Daniel sonreía discretamente ante las palabras de su hijo, sabiendo que le estaba enseñando más que mecánica. Le estaba mostrando hasta dónde podían llegar el amor y la determinación. Emily también notó la admiración de Isen, y eso despertó algo dentro de ella. Ella vio en Daniel a un padre que llevó sus luchas con dignidad y que entregó todo lo que tenía a su hijo. A medida que pasaban las semanas, el coche empezó a parecerse a su forma definitiva. La carrocería reluciente brillaba bajo la pintura fresca, cada curva pulida a la perfección. El motor ronroneaba como una bestia, domesticada, pero lista para rugir ante una orden. La rampa hidráulica funcionó perfectamente, lo que permitió que Lucas entrara con facilidad. Emily se quedó sin aliento la primera vez que vio a su hijo dentro del auto, sus manos agarrando el asiento con alegría. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora porque alguien finalmente se había preocupado lo suficiente como para hacer realidad lo imposible. Su gratitud se fue transformando silenciosamente en admiración. Una noche, después de que Lucas y Isen entraron, Emily se quedó allí otra vez. Ella estaba de pie junto a Daniel, ambos mirando el marco terminado que brillaba bajo las luces del taller. «Has cambiado más que un coche», susurró con voz temblorosa. Daniel se giró, la miró a los ojos y por un momento el mundo se quedó en silencio. No hablaban de sentimientos, pero sus miradas lo decían todo: el respeto, la conexión, la chispa tranquila que había crecido entre ellos. Ya no era solo admiración. Era algo más profundo, frágil, pero innegable, nacido de largas noches y esperanza compartida dentro de un simple garaje.
Cuando el coche estuvo casi terminado, la noticia ya se había extendido por todo el vecindario. La gente venía simplemente para echar un vistazo al garaje de Daniel, curiosos por el hombre que estaba logrando lo que otros habían considerado imposible. Los mecánicos que una vez rechazaron a Emily ahora meneaban la cabeza con incredulidad, sorprendido de que un humilde padre soltero haya tenido éxito donde ellos habían fracasado. A Daniel no le importaba la atención. Su atención se centró en Lucas y en la promesa que había hecho. Para él nunca se trató de reconocimiento. Se trataba de mantener viva la fe de Lucas, de Emily y de Isen, que observaba con orgullo. La mañana de la inauguración tenía una energía inusual. El garaje, antes tranquilo y apartado, ahora estaba lleno de vecinos, desconocidos curiosos e incluso algunos escépticos que habían oído rumores sobre el proyecto milagroso. El coche clásico brillaba bajo la luz del sol, pulido a la perfección, y cada detalle reflejaba el incansable trabajo de Daniel. Emily sostuvo la mano de su hijo, con el corazón latiendo con anticipación. La silla de ruedas de Lucas rodó por el camino de entrada. Sus ojos se agrandaban a medida que se acercaba a la máquina con la que solo había soñado. Lo imposible estaba ante él, tangible y vivo, esperando que lo reclamara. Daniel salió del garaje, limpiándose nerviosamente las manos con un trapo. No era alguien que buscara atención y ver tanta gente lo ponía incómodo. Sin embargo, cuando miró a Lucas, todos sus nervios se desvanecieron. Este momento no fue por la multitud. Se trataba de una promesa. Arrodillándose junto al niño, Daniel habló en voz baja. ¿Estás listo? Lucas asintió con entusiasmo. Sus pequeñas manos temblaban de emoción. Con Isen de pie cerca y Emily observando atentamente, Daniel guió cuidadosamente la silla de ruedas hacia la rampa hidráulica, y su voz firme tranquilizaba a Lucas a cada paso. El sueño del niño estaba a segundos de realizarse. La multitud se quedó en silencio y todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba. Con un suave VWR, la rampa personalizada se extendió suavemente, brillando bajo el sol de California. Lucas maniobró su silla de ruedas hacia adelante. Su expresión era una mezcla de asombro e incredulidad. La rampa lo levantó sin esfuerzo dentro del auto, deslizándolo en el asiento que Daniel había construido solo para él. Los gritos de asombro se extendieron entre la multitud cuando lo imposible se hizo realidad. Emily se cubrió la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, su hijo no estaba limitado por su silla. Estaba libre, sentado en el auto que solo había imaginado. Daniel ajustó el arnés de seguridad, revisando cada correa con precisión. Sus manos se movían con cuidado, sin apresurar el proceso, asegurándose de que Lucas se sintiera cómodo y seguro. Lucas sonrió radiante, agarrando el volante como si lo conectara con el latido del corazón del coche. «Es real», susurró, con la voz quebrada de alegría. Las manos de Emily temblaban al juntarlas, con el pecho henchido por emociones que llevaba tiempo reprimiendo. Había llevado a su hijo a innumerables talleres mecánicos, había escuchado un sinfín de rechazos. Pero ahora presenciaba a una desconocida lograr lo que nadie más se había atrevido a intentar. «Muy bien, Lucas», dijo Daniel con una sonrisa. «Veamos qué puede hacer». Giró la llave de contacto y el motor cobró vida con un rugido profundo y atronador. El sonido vibró por las paredes del garaje, resonando en la calle como un himno triunfal. El rostro de Lucas se iluminó, la risa brotó sin control. La multitud estalló en vítores, aplaudiendo y silbando mientras la máquina, antes silenciosa, declaraba su renacimiento. Isen levantó el puño en el aire, gritando palabras de aliento para su amiga. Las lágrimas de Emily caían libremente, no de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que la dejó sin aliento. Los vecinos sacaron sus teléfonos, capturando el momento inolvidable. Para ellos, no era solo un coche en restauración. Era una vida en restauración. Vieron a un chico al que le habían dicho que no demasiadas veces finalmente recibir su sí. Los aplausos se hicieron más fuertes,
resonando por la calle como si toda la ciudad compartiera la victoria. Daniel retrocedió un paso, con expresión tranquila, casi humilde, como si no hubiera desafiado las expectativas. Para él, nunca se trató de demostrarle a nadie que estaba equivocado. Se trataba de demostrarle a un chico que los sueños importaban, por imposibles que parecieran. Emily se acercó a Daniel, con la voz temblorosa al hablar. «No sé cómo agradecerte», susurró, con los ojos brillantes. Daniel negó con la cabeza suavemente. «No tienes que hacerlo». Su sonrisa es suficiente. La sencillez de sus palabras rompió su compostura y ella extendió la mano y la apretó. No fue solo un gesto de gratitud. Fue un gesto de conexión. A su alrededor, los aplausos continuaron. Pero en ese instante, se sintió como si el mundo se hubiera calmado, dejando solo el vínculo tácito entre una mujer que había encontrado esperanza y un hombre que se la había dado. Lucas se asomó por la ventana, saludando a la multitud como un joven rey reclamando su trono. Su alegría era contagiosa y se extendió por todos los presentes. Isen se subió al asiento del pasajero, orgulloso de sentarse junto a su nuevo amigo. Daniel se apoyó en el coche, mirando a los dos chicos reír juntos. Para él no se trataba solo de un coche. Se trataba de que su hijo viera de primera mano lo que el amor, la habilidad y la perseverancia podían lograr. Emily observó la misma escena y se dio cuenta de que Daniel le había dado a su hijo más que libertad. Le había dado dignidad, un sentido de pertenencia y un futuro lleno de posibilidades. Cuando el sol comenzó a ponerse, la luz dorada inundó el camino de entrada, proyectando largas sombras que hicieron que el momento pareciera atemporal. Emily se volvió hacia Daniel, con voz suave pero decidida. «Has cambiado nuestras vidas», dijo. Él la miró a los ojos y una sonrisa tranquila tiró de sus labios. «A veces los caminos más difíciles conducen a los mejores lugares», respondió. Ella sostuvo su mirada por un momento más. Las emociones tácitas entre ellos eran innegables. El proyecto había comenzado como un trabajo, pero se había convertido en algo más, algo que unía sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. La velada terminó con Lucas pidiendo que lo llevaran un día más y Daniel accediendo felizmente. Mientras el coche avanzaba ruidosamente por la calle, la multitud volvió a vitorear y sus voces se desvanecieron en la distancia. Emily estaba junto a Daniel, con el corazón lleno, viendo a su hijo experimentar la libertad que alguna vez pensó que era imposible. Para Daniel, ver la alegría de Lucas era una prueba de que la habilidad, cuando está impulsada por el amor, puede cambiar vidas. El coche restaurado no era solo una máquina. Era un recipiente de esperanza. Y mientras el eco del motor permanecía en el aire, Emily se dio cuenta de que su propia vida también había sido restaurada.